En general, una edición Kanzen tiene más calidad y muestra más cuidado en sus detalles que una tankōbon. Sin embargo, al revisar con un poco más de detenimiento las ediciones de Monster de Naoki Urasawa, publicadas en México, me percaté de que hay unos aspectos en los que la edición tankōbon es mejor que la Kanzenban. En esta presentación utilizaré indistintamente los términos edición y formato, aunque sé que formato se refiere al tamaño. Dado que las publicaciones que revisaré aquí tienen particularidades en su producción, también pueden considerarse como diferentes ediciones. Las publicaciones mexicanas sirven como ejemplo de los distintos formatos. Las características descritas podrían encontrarse o no en los tankōbon o Kanzenban publicados en otros países. También hay que tener en cuenta que las distintas editoriales adquieren licencias y que las particularidades de cada edición podrían depender de la editorial japonesa, dueña de los derechos de autor, y no tanto de la editorial que publica el manga en cada país. Cuando leí el resumen de la contraportada del primer volumen de Monster Kanzenban, noté que estaba dividido en dos párrafos. El primero corresponde a la primera parte del volumen, o bien al primer tomo tankōbon, y el segundo párrafo a la segunda parte del volumen, que equivale al segundo tomo de formato tankōbon. Como ya había leído la historia, no tuve problema, pero sí pensé que en caso de no haberlo hecho me habrían estropeado la sorpresa de enterarme de que Johan es un asesino serial. El suspenso del primer tomo es precisamente resolver la incógnita de quién está detrás de los crímenes. Para quienes no han leído la obra, solo basta leer el segundo párrafo para matar el suspenso. En este aspecto, considero que la división en tomos mantiene la historia libre de spoilers. Aunque no entiendo nada de japonés, aprecio que los mangas en formato tankōbon muestren el nombre del autor y los títulos de los capítulos en japonés, tanto en la portada como en el interior. En la Kanzenban, la verdad es que la presentación de los capítulos es bonita, pero siento predilección por la inclusión de ambos idiomas. De igual manera, me gusta que cada tomo tenga un título que es elegido de uno de los capítulos contenidos. Esto ayuda a localizar más fácilmente alguna parte de la historia. La Kanzenban solo incluye el número del volumen. El formato tankōbon muestra en su portada un resumen que finaliza con expresiones que despiertan la intriga y motivan el interés por seguir leyendo la historia con avidez. La Kanzenban no tiene dichos resúmenes. Respecto a la lectura, me refiero a cómo nos vamos enterando de los acontecimientos, considero que se disfruta más en el formato tankōbon. Los dos primeros tomos sirven como ejemplo. En las primeras páginas del tomo 1, observamos que, al salir de la sala de operaciones, los colegas del Dr. Kenzo Tenma lo felicitan por una magnífica operación y reconocen su extraordinaria habilidad como neurocirujano. El contraste con las últimas páginas es terrible. Desde una ventana de la estación de policía, el inspector Lunge observa airadamente a un cabizbajo Dr. Tenma que camina bajo la lluvia. Al no soportar más el dolor, nuestro protagonista rompe en llanto mientras se deja caer de rodillas, completamente derrotado. Así termina el primer tomo. La lectura del volumen de la edición Kanzen reduce la posibilidad de notar, en una primera impresión, dicho contraste, al ofrecernos inmediatamente el siguiente capítulo. Por supuesto, está en manos del lector pausar la lectura o seguirla, pero pienso que el hecho de cerrar el tomo y observar la contraportada nos proporciona una valiosa pausa para asimilar lo sucedido. La distribución de los capítulos en tomos permite captar más fácilmente la manera en la cual el autor construye su historia. En el primero de ellos, presenta a los personajes principales, plantea el conflicto, expone la relación del Dr. Tenma con Johan y su impactante reencuentro años después. Sin embargo, deja abiertas incógnitas importantes, tales como saber qué sucedió con la hermana gemela de Johan y dónde se localiza. Este misterio se resolverá, precisamente, en el segundo tomo dedicado a presentar a una Nina a punto de cumplir 20 años. El esfuerzo del Dr. Tenma por hallarla y el amargo y triste reencuentro entre ellos. En síntesis, el primer tomo está enfocado en la relación Tenma-Johan
y el segundo en la relación Tenma, Nina o Ana. Ambos reencuentros tendrán un profundo impacto en la vida del Dr. Kenzo Tenma. La división de los tomos hace que nos percatemos más fácilmente del desarrollo de la historia y cómo los sucesos influyen en el protagonista. Por eso considero que la presentación en formato tankobon hace que saboreemos mejor el manga. Otro aspecto que me encantó fue el cuidado que pusieron en el cuento Un monstruo sin nombre, el cual se localiza en el 9º tomo. Su presentación es hermosa, aunque solo está impreso en blanco y negro. En primer lugar, observamos que el margen de la página lo han puesto en color gris y se diferencia del resto de las páginas de la ficción que están en blanco mate. En segundo lugar, los márgenes tanto de las viñetas como de los globos de diálogo lucen ligeramente ondulados. En tercer lugar, han decorado los márgenes superiores e inferiores con unas bellas orlas. Y en cuarto lugar, han agregado unas líneas en idioma checo. Hay que reconocer que en la edición Kanzen, la presentación del cuento luce mucho con sus páginas a color. No todas lucen igual, pero supongo que eso es decisión de la editorial japonesa que tiene los derechos sobre la obra, o bien depende de cómo se publicaron originalmente en la revista. Las viñetas y los globos de diálogo también están ligeramente ondulados. Y me agradó que cambiaran el tipo de letra para diferenciarlo del que se usa en el resto de la narración. También me gustó que los márgenes fuesen más oscuros y muestren algo de textura. No sé si fue a propósito o por accidente, pero me agradó el efecto. Con todo, debo decir que sí eché de menos las orlas y las palabras en checo. Por un lado, estos detalles diferencian el cuento eje de la historia del resto de los cuentos insertos en la narración, ya que así se enfatiza su importancia. Por otro lado, estos detalles hacen que entremos más en la convención de la historia. Los márgenes adornados con las orlas son un precioso marco que nos introduce a otro mundo. Nosotros como lectores observamos a Nina sostener el libro ilustrado en sus manos y nos disponemos a adentrarnos, al mismo tiempo que ella, en la narración de ese cuento de hadas escrito en checo. ¿Encuentran otro aspecto que sea mejor en el tankobon que en la Kanzenban? Menciónenlo en la sección de comentarios. Gracias por su atención. Hasta la próxima.